Paz y bendición sobre cada uno de ustedes. Nuevamente estamos juntos para compartir este estudio que hemos comenzado ya hace varias semanas, meses diría yo, en relación con los pecados de las 7 iglesias del Apocalipsis y más de un año con los estudios de cada semana, estos breves estudios de 30 a 40 minutos cada semana. Hoy estamos estudiando los pecados que nuestro Señor Jesucristo resucitado y ascendido a través del apóstol Juan en la isla de Patmos le transmite como mensaje a la iglesia de Sardis. Hemos visto, te lo ve en pantalla, la ubicación geográfica de la iglesia de Sardis, allí en el Asia Menor, donde están ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis, 2, 4, 5, 6, 7, están las 7 iglesias del Apocalipsis, y ustedes lo tienen allí. Y también habíamos visto el mensaje, según yo les transcribí la versión, la Biblia de las Américas, por si alguno lo está chequeando, corroborando con la Reina Valera de 60. Después las explicaciones sí las damos con la Reina Valera de 60, pero el mensaje lo tomé de la Biblia de las Américas y ustedes lo tienen en pantalla. Vamos a continuar entonces con el estudio de los pecados de la iglesia en Sardis que habíamos comenzado la semana pasada. Entonces ya ponemos manos a la obra para continuar con ese estudio. Habíamos dicho que lo que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia son dos cosas, dos pecados les diagnostica. Primero le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Otra vez lo digo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la segunda es: no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Muy interesante porque todo se está refiriendo a las obras. Inclusive el mensaje a todas las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, o sea, a todas las iglesias, se refiere a las obras. Anoten eso, obras, para que antes de terminar los estudios, no sé si hoy o la semana que viene, yo le explique por qué y a qué se refiere esto de las obras. Entonces son dos cosas que el Señor Jesucristo encuentra en la iglesia, en el diagnóstico, la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la otra es: no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Entonces estábamos hablando la semana pasada de esto, de que conozco tus obras, de que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y habíamos dicho que es un muerto, eso es lo último que habíamos analizado, que es un muerto según la Biblia. Toda nuestra referencia siempre va a estar en la Biblia, siempre en la Biblia. Y vamos a ver en Santiago 2.26, o vimos mejor dicho en Santiago 2.26, que dice: pero porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces ahí habíamos encontrado la definición de qué es estar muerto. Podemos definir que un cuerpo muerto es aquel que no tiene espíritu. Por lo tanto, si un cuerpo muerto, si la iglesia de Sardis tenía nombre de que vive, pero estaba muerta, la solución, el diagnóstico es: no tenía espíritu, era un cuerpo sin espíritu. Por tanto, vamos a buscar en la Escritura qué nos enseña en cuanto a la solución a ese problema. Y vimos que en Ezequiel 37, del 3 al 5, Dios le hablaba al profeta Ezequiel, le mostraba un valle con huesos secos, o sea, toda gente muerta, un valle con huesos, sin piel, sin carne, sin sangre, sin tendones, sin nada, huesos secos, gente totalmente muerta. Y le dice en Ezequiel 37, del 3 al 5, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros
y viviréis. Lo que está diciendo es, tres cosas dijimos. Profetiza sobre estos huesos. Profetizar es dar palabra de Dios. Profetizar no es el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación es un espíritu demoníaco, es un demonio. Eso es el espíritu de adivinación. Lo tienen personas que son servidores de Satanás. Es un espíritu demoníaco, espíritu de adivinación. Lo que estamos hablando que tenía la pitonisa a la que consultó Saúl, etc. Una cosa prohibida totalmente por la Torá de Dios. Lo que está diciendo acá es profetiza. Profetizar no es adivinar. Profeta es el portavoz de Dios. Portavoz quiere decir el que transmite la palabra de Dios. Lo que le está diciendo al decirle profetiza sobre estos huesos que están muertos, estas personas muertas, profetiza. Quiere decir dale palabra de Dios, dale Torá de Dios, dale instrucción de Dios. La instrucción de Dios contenida en su palabra. Sabemos que Torah significa instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco, eso es Torah en hebreo. Entonces, la Torah de Dios es la palabra de Dios, y profetizar sobre los muertos es dar Torah de Dios, es dar palabra de Dios. Por la gracia de Dios ahora tenemos una Torah completa, compuesta por el Pentateuco, los profetas mayores y menores, los libros poéticos y todo el Nuevo Testamento. Ahí tenemos la instrucción de Dios completa, la Torá de Dios completa. Profetizar es dar la instrucción de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo recuperarán la vida? Mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios van a recuperar la vida los muertos. Así que dale palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos. Y diles qué cosa. Y diles, oíd, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y diles, ¿quién manda que le digamos eso? Pastores, líderes, servidores, hermanos, ¿quién nos manda que digamos esto? Dios mismo nos manda y nos dice, diles, háblale a los muertos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Segunda cosa entonces. La primera es profetiza sobre los huesos. Y la segunda es oíd escritura. Oíd palabra de Jehová. Oíd no inventos de apóstoles y profetas que andan dando vueltas por el mundo, inventando fábulas, inventando cosas nuevas, cómo prosperar, cómo te hacer millonario, cómo hacer buenos negocios, cómo... eso lo hacía cuando era contador y daba conferencias para empresarios, ninguno era cristiano. Yo era un contador que era profesor en diversos lugares de economía y demás, y daba conferencias y podía decirles, voy a enseñar los secretos para ser próspero, y buscaba inclusive cosas en la palabra de Dios, aunque la gente, el destinatario no era cristiano, aunque los destinatarios de las conferencias no eran cristianos. Ahora que soy pastor, me horrorizo cuando veo pseudoapóstoles que andan por el mundo haciéndose los exitosos, dando conferencias de cómo hacer para hacerse millonario, cómo hacer para hacer negocios, cómo hacer para hacer dinero, cómo hacer para prosperar, cómo hacer para qué sé yo qué cosa, todo lo que a usted se le ocurra. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Yahweh, profetiza. ¿Cuál es nuestra misión como portavoces de Dios, como profetas de Dios Altísimo? Transmitir palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh está toda escrita. El canon está cerrado. Por más que estos lobos rapaces inventen cosas para sacarle plata a la gente, para enseñorearse de la gente, el canon está cerrado, la palabra de Dios está cerrada, el canon está cerrado, el Espíritu Santo no revela nada nuevo, el Espíritu revela sobre lo que ya está escrito. Se lo voy a repetir, el Espíritu Santo no revela nada nuevo, el Espíritu Santo revela sobre lo que ya está escrito. Lo que está en las Escrituras, lo que está en la palabra de Dios, sobre eso revela.
nada nuevo. Revela sobre eso. Hace luz, hace revelación la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, si queremos que una iglesia muerta viva, lo que tenemos que hacer es hacerle oír palabra de Yahweh. Oíd palabra de Yahweh. ¿Qué hizo Jesús durante más de 3 años? Enseñó palabra de Yahweh. Por eso le decían rabí, rabí. ¿Rabino de qué? Rabino de Torá, rabino de la palabra de su padre. Oíd palabra de Yahweh. ¿Queréis tener vida? Oíd palabra de Yahweh. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo leéis? ¿Queréis tener vida? Yahweh hace entrar su espíritu en nosotros y viviremos, es lo que dice el versículo 5. Así que 3 cosas. Primera cosa, profetiza sobre estos huesos. Segunda cosa, oíd palabra de Yahweh. Y tercera cosa, Yahweh hace entrar su espíritu en nosotros y hace revelación la palabra que aprendemos. Aprendemos, estudiamos, recibimos, damos la palabra de Yahweh como portavoces de Dios, como profetas de Dios. Entonces el Espíritu hace revelación esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y hace que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de obrar. Nuestra manera de obrar. Ahí llegamos a las obras otra vez. ¿Cómo queremos cambiar nuestra manera de obrar sin la palabra de Dios, sin escudriñar las Escrituras, sin aprender las instrucciones de Dios? Yahweh hace entrar su espíritu en nosotros con un propósito, hacer que su palabra que recibimos se haga revelación para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de obrar nuestras acciones. Por esta razón, en el versículo 1, Jesús se revela a la iglesia de Sardis. Mire el versículo 1, mírenlo ahí. Se revela a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Fundamental el tema de los 7 espíritus de Dios, porque tiene una concordancia con lo que leímos ahí en Ezequiel. Entonces, ¿cómo se presenta Yeshua, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, Jesucristo? ¿Cómo se presenta? Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y si uno mira, eso es en el versículo 1 del capítulo 3, pero si uno va al capítulo 1, vamos a recordar que hemos leído la salutación hecha por el mismo Juan a las 7 iglesias. El mismo Juan está saludando a las 7 iglesias, en Apocalipsis 1:4. Y en la salutación dice: 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. Ahora, en el mensaje a la iglesia en Sardis, se está cumpliendo 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. ¿Quién tiene los 7 espíritus? Voy a volver. Apocalipsis 1:4, cuando el apóstol Juan hace la salutación a las 7 iglesias del Asia Menor, habla en el 1:4 de los 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. Pero 2 capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 1, cuando inicia su presentación a la iglesia de Sardis, Jesucristo, ya no Juan, ya no Yahweh, el Padre, sino Jesucristo, el Hijo, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y eso es cumplimiento de una profecía que está en Isaías. Isaías 11, versículos 1 y versículo 2. Isaías 11, versículo 1 y versículo 2. Dice, ahí, en la iglesia de Sardis se está cumpliendo, tanto en la salutación a las 7 iglesias, como ahora en la presentación de Jesucristo a la iglesia de Sardis, se está cumpliendo lo profetizado acerca de que los espíritus de Yahweh reposarían sobre el Mesías. ¿Vieron? En el 1:4 de Apocalipsis, está hablando de los 7 espíritus de Yahweh que están delante del trono de Yahweh. Pero en el capítulo 3, versículo 1, Jesucristo dice: yo tengo los 7 espíritus de Yahweh. Yo tengo los 7 espíritus de Yahweh. Entonces tenemos que buscar en las Escrituras. No podemos ir a andar fantaseando por allí, buscando en cualquier lado. Vamos a la Escritura. Isaías 11, 1 y 2
En el mensaje de la iglesia de Sardis se está cumpliendo lo que está profetizado allí en Isaías acerca de que los espíritus de Yahweh reposarían sobre el Mesías. Los espíritus de Yahweh, los 7 espíritus de Yahweh reposarían sobre Jesucristo. ¿Cuáles serán esos 7 espíritus? Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Isaí quién era? El papá del rey David. ¿Quién es descendiente de David? Jesucristo, el Mesías. Entonces dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los dejo que lo revisen, a ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. El profeta Isaías menciona cuáles son estos 7 espíritus de Dios. Menciona cuáles son estos 7 espíritus de Dios. Imaginen el candelabro. Usted entraba en el tabernáculo, pasaba por el altar de bronce, seguía el lavacro, entraba en el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Pero en el lugar santo, donde el sacerdote del Dios Altísimo cumplía sus funciones sacerdotales, a la derecha tenía la mesa de los panes de la proposición, en el frente tenía el altar del incienso, y a la izquierda, acá a mano izquierda, tenía el candelabro, lo que en hebreo se llama la menorá, el candelabro. Era un candelabro de oro, de un brazo central así, recto, y 3 para cada lado, 7 brazos. Ese candelabro representa los 7 espíritus de Yahweh. Eso te lo va a ver en Éxodo capítulo 25. La menorá de 7 brazos que se encuentra en el lugar santo del tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Entonces, esos 7 brazos de la menorá que representan los 7 espíritus de Yahweh, en Isaías 11, 1 y 2 dice que esos 7 espíritus dice que reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, estos 7 espíritus. El primero, espíritu de Yahweh. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu de temor de Yahweh. Los repito nuevamente para los que anotan. El profeta Isaías menciona cuáles son estos 7 espíritus de Dios que reposarían sobre el Mesías. Y el Mesías en Apocalipsis 3.1 está diciendo, yo soy el que tengo los 7 espíritus de Yahweh. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Primero, espíritu de Yahweh. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu de temor de Yahweh. Y eso está representado por la menorá con sus 7 brazos. Hay un paralelo entre ambos. Entre Isaías, entre lo que dice Juan en el capítulo 1 y lo que dice Jesucristo en el capítulo 3, versículo 1. Hay un paralelo absoluto. Ahora, ¿cómo se hacía para encender la luz de la menorá o del candelabro en el templo, en el lugar santo? ¿Cómo se hacía para encender la luz de la menorá en el tabernáculo, en el lugar santo, en el templo? Es la primera vez que se enciende, el Señor mismo, Yahweh mismo, proveyó el fuego, que cayó del cielo sobre el altar. Cayó fuego del cielo sobre el altar. Sin embargo, eso fue la primera vez, pero sin embargo, para mantener la llama encendida,
Y eso es la responsabilidad de los sacerdotes, mantener la llama encendida. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Mantener la llama del Espíritu Santo de Dios encendida en la iglesia de Dios. Sin embargo, entonces decimos, para mantener la llama encendida de la menorá del candelabro, los sacerdotes debían alimentar cada día el candelabro con aceite. Debían alimentar el candelabro con aceite cada día. Y este aceite puro se obtenía de la ofrenda que daba el pueblo, de las primeras gotas que salen al machacar los olivos. La ofrenda eran las primeras gotas que salen al machacar los olivos, las primeras gotas de aceite. Esta luz no se debía apagar nunca. Lo vamos a ver en un par de textos, en dos textos. En Levítico 24 del 1 al 4, dice, y lo vamos a ver también en Éxodo 27, 20 y 21. Así que vamos a empezar por Levítico 24 del 1 al 4. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, o sea, en el lugar santo, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Los hijos de Israel deberían traer aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y en Éxodo 27, 20 y 21 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Acuérdense la palabra machacadas. A ver, lo voy a decir otra vez. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. De la misma manera, Dios envía sobre su iglesia el fuego del Espíritu Santo. De la misma manera que mandó ese fuego para encender la menorá, la lámpara de los 7 espíritus, la lámpara de los 7 brazos. De la misma manera, Dios envía sobre su iglesia el fuego del Espíritu Santo. Pero somos nosotros quienes debemos tener esa llama viva llevando nuestro aceite. Somos nosotros los que tenemos que tener esa llama encendida llevando nuestro aceite. ¿Qué es nuestro aceite? Es decir, machacando. Yo le dije, anote machacando nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Somos nosotros los que debemos tener la lámpara del Espíritu Santo encendida en la iglesia y en cada uno de nosotros, de una sola manera, machacando las aceitunas, machacando nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y esforzándonos por escudriñar las Escrituras para seguir sus instrucciones de vida para nosotros. ¿De qué manera nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios? ¿De qué manera machacamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios? La manera es escudriñar las Escrituras, escudriñar las instrucciones de Dios, escudriñar la Torá de Dios para seguir sus instrucciones de vida para cada uno de nosotros. Eso es machacar nuestra propia voluntad para mantener la lámpara del Espíritu Santo encendida para que nos siga revelando a las Sagradas Escrituras. Esto es un círculo virtuoso. Dios mandó su Espíritu, nosotros incorporamos la instrucción de Dios, las Sagradas Escrituras, el Espíritu nos revela, hace revelación las Sagradas Escrituras y nos da hambre de la Sagrada Escritura. Metemos más Sagrada Escritura, el Espíritu revela esa Sagrada Escritura y nos da más hambre de Sagrada Escritura. Metemos más Escritura y el Espíritu revela y nos da más hambre y vamos incorporando cada vez más
la voluntad de Dios en nuestra vida, las instrucciones de Dios en nuestra vida y la lámpara del Espíritu Santo no se apagará jamás. En los evangelios leemos que el Padre envió el Espíritu Santo sobre Jesucristo, envió el Espíritu Santo, el Ruaj, su Ruaj, el Espíritu del Padre, sobre su Hijo, cuando éste se humilló y obedeció la instrucción del bautismo. Cuando Jesucristo se humilló y obedeció, se humilló y obedeció. En este caso la instrucción del bautismo. Si usted mira Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se complació de la humilde obediencia de su Hijo. Tuvo complacencia, se alegró, halló placer en la humilde obediencia de su Hijo. Entonces le envió su Ruaj, el Espíritu. ¿Cómo es que algunos todavía dicen que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay que guardar los mandamientos? ¿Cómo es que algunos todavía hoy dicen que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay que guardar los mandamientos y que en la gracia no hay ley ni obras? ¿Cómo dicen? ¿Todavía se atreve a alguien a decir que en el Evangelio no hay que guardar los mandamientos y que en la gracia no hay ley y no hay obras? Cuando la Escritura en Juan 14, 16 al 21, Juan 14, 16 al 21 dice: Si me amáis, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Mesías, el Mesías del Dios Altísimo, el ungido de Yahweh, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles eran sus mandamientos? Fue rabino de Torá, enseñó las palabras de tu Padre. ¿Quieres tener vida?, le dijo a uno, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, van a tener vida. ¿Quieres tener vida eterna? Guarda los mandamientos. Él estuvo enseñando durante todo su ministerio los mandamientos de su Padre. Por eso en Juan 17 dice: la obra que me diste que hiciera, ya la hice. ¿Qué obra había hecho? No había ido a la cruz todavía. La obra que había hecho era maestro de Torá. Había enseñado las instrucciones de su Padre. Entonces, acá está diciendo que los mandamientos del Padre son los mandamientos que Él enseñó. Por lo tanto, si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, miren qué condición hay y qué orden. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, con mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es lo que acabamos de decir de la profecía, ¿no?, de Isaías. No os dejaré huérfanos, dice Jesucristo. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, empezó el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si me amáis y guardad mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre que les mande el Espíritu Santo, que ahora está con vosotros, pero va a estar adentro de vosotros, estará en vosotros. Y después el 21 sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo es entonces
que algunos todavía dicen que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay que guardar los mandamientos y que en la gracia no hay ley ni obras. Piénselo, piense, pastor. Piénselo, pastor, piénselo. 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 Yo creo que voy a cortar acá para dejarlo que piense. Para dejarlo que piense. Piense sobre lo que hemos leído, lo que hemos hablado. Piénselo. Y que el Ruach, que el Espíritu Santo, ilumine su mente y su corazón. Haga revelación en usted la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, no el invento de hombres, no los que se le ocurrió a algún iluminado que anda en avión por el mundo. No, no pastor, no líder, no hermano, no, eso no. Que se le haga revelación la palabra escrita de Dios, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en usted, haga revelación en usted la palabra escrita de Dios, y eso va a ser si usted la estudia. Si usted la lee, pero no alcanza con leer, si usted la estudia, la escudriña, la desmenuza, eso es necesario. Por eso nosotros estamos preparando este curso ahora. Vamos a dar este curso. 8 materias útiles para tener una vida plena cristiana y un servicio eficaz como sacerdotes del Dios Altísimo. 8 materias. Ahora vamos a empezar el mes que viene, en marzo. Así que llame, mande un mail, anótese, inscríbase. Necesitamos saber cuántos se van a inscribir para ver el tamaño del streaming, hasta cuánto, si tenemos que aumentar el streaming que tenemos ahora contratado, se va a transmitir por facultadbiblica.com, por Retorno TV, por este mismo streaming que usted está usando ahora, que es horaciocorneli.com. Se va a transmitir en vivo, se va a grabar para los que no pueden verla en vivo los días lunes a las 19, 19 a 21, los días lunes 19 a 21. Los que no puedan verla en vivo, la pueden ver el martes, el miércoles, en cualquier horario, porque se va a grabar y se va a subir a la página de la Facultad Bíblica para que usted pueda verlo. Así que anótese para estudiar, para escudriñar las Escrituras. Yo voy a transmitir toda la revelación, o casi toda la revelación que he recibido en 60 años más de 60 años de vida dentro de la iglesia cristiana. Muchos años en el ministerio y todo eso lo voy a transmitir en estas 8 materias que vamos a dar a partir de marzo. De marzo a diciembre, en un solo año, usted va a recibir su diploma. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Amén.